Y ahora voy a pasar a España. Esto sí os voy a comentar. Si queréis que pare, directamente me lo decís, se para, porque voy a dar una noticia que fue muy importante en España, pero que sí fue realmente grave y de hecho yo creo que se tuvo que dar más bombo del que se hizo, porque realmente se hizo bastante poco. Y voy a hablar de la historia, mira, para que yo, por ejemplo, ¿por qué no creo en la política del feminismo, no? En la política. Voy a hablar de la política del feminismo. En España tenemos una ministra de Igualdad, ¿no? No sé si imagino que tú ya lo sabrías, ¿no? Por estar esas 2 semanas en España. Creo que en ese tiempo ya estaba, que es Irene Montero. Sí, creo que sí ubico. Vale. Pues digamos que una versión más pequeña de Irene Montero en una comunidad autónoma sería pues esta que vamos a ver ahora, ¿no? Que sería Mónica Oltra. ¿Vale? Mónica Oltra es, digamos, ¿cómo se dice? El subdirector, ¿no? Subpresidente sería, digamos, ¿no? El que está por debajo del presidente. Sí. ¿No? Vice. Eso, vicepresidenta, esa era la palabra. Vicepresidente y encima es la ministra de Igualdad. En toda su historia se ha quejado de los abusos de menores y le ha dado mucha tela a la gente que, digamos, ha dejado de ser invisibilizada, las mujeres, ¿no? Así un poco por encima para que te hagas una idea de quién puede ser. Pues resulta que no sé ya si hará 5 años o por ahí, 4 o 5 años, sale a la luz de que una mujer pues una menor había sido agredida, ¿no? Una menor tutelada. Es una menor tutelada por el Estado, es decir, que ella sería su jefa, que podríamos decir entre comillas, ¿no? Pues su marido estaba en ese centro y su marido se encargaba de abusar a las menores. Y en vez de llevarlo a la luz, en vez de... que yo creo que es lo que haría cualquier persona con 2 dedos de frente, mira, yo no tengo la culpa de que sea mi marido, yo no sabía que hacía estas cosas y voy en contra de él, ¿no? Voy en contra de lo que ha hecho, pues en este caso no es así. Y ahora vamos a ver un poco su historia. Yo creo que lo debería de ver todo el mundo. E incluso obstrucción a la justicia. Wow. Sí. Estas cosas no salen mucho, por eso digo que esto tendría que tener mucha, pero que mucha visibilidad. Aquí está. Yo quiero que lo escuches, son las palabras directamente de la menor que ha sido abusada. Mira, yo no quería decir dónde era, pero vale. Pues vamos a estar un ratito, ¿vale, Maite? Entonces quiero que me lo cuentes todo. Lo primero es darte las gracias. Porque no has dado ninguna entrevista en televisión a nadie, ¿no? No has querido contarlo y ahora has decidido hacerlo con nosotros, así que te lo agradezco. Tú tenías 13, 14 años, sí. Estabas en un centro de menores. ¿Por qué? O sea, yo estaba en centros de menores de acogida porque mis padres tenían una mala situación y no me podían tener. Digamos que tú vas a los centros de menores porque tus padres no te pueden mantener y la Consellería pone a disposición de los menores centros que os ayudan. En ese centro en el que tú tienes amigas, tienes una vida, es en el que sucede todo de lo que vamos a hablar. Sí. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cómo empieza todo? Porque estamos hablando del que era el marido en ese momento de Mónica Oltra, que yo entiendo que la gente que trabaja ahí es vocacional, que quieren ayudar a los niños, porque quieren ayudar a los demás. Entonces no me imagino la perversión del delito o de un delincuente que trabaje en un centro como este. Pero este es el caso que aquí nos trae y de hecho está condenado por eso. Abogado, todo esto es absolutamente anormal. Hombre, porque no es normal que abusen de una niña y porque el marido de Mónica Oltra en ese momento ha sido condenado. Vamos a ver, el proceso es completamente anormal, es una serie de incongruencias que demuestran de alguna forma cómo se ha criminalizado a la niña y cómo se ha intentado paralizar el proceso para favorecer al abusador. Pero ha sido condenado. Ha sido condenado por segunda vez a 5 años de cárcel y 100.000 euros de indemnización por responsabilidad civil. Cuéntanos. Yo aquí quiero cortar un momento porque hay cosas que no me gustan y quiero comentarlas sobre todo y a ver qué opináis vosotros. Ocurren unos abusos, ¿no? En este centro que ahora va a explicar esta chica, la pobre,
lo que ha sucedido. En este caso, ¿no? Pues se descubre quién ha sido, se lleva ante la justicia y a este, no sé cómo llamarlo, la verdad no sé cómo llamar a este individuo tampoco. Nada más le meten 5 años de cárcel y una multa de 6.000 euros a la víctima. Inaceptable. Ahí voy a hablar ese directamente. A mí me parece, no sé a los demás, pero a mí me parece que esta persona debería ser de las de prisión permanente revisable sin revisión directamente. Sí, De acuerdo, totalmente de acuerdo. totalmente de acuerdo. Es que es eso. Encerrarlo y tirar la llave. Exactamente, no me acuerdo ya de él en la vida, no quiero saber nada. Pues eso es eso. Ahora vamos a ver un poco la historia, ¿sí? ¿Cómo pasó todo? ¿Cómo empezó todo? Todo empezó porque yo tenía mucha confianza con ese educador y yo le contaba muchas cosas, le contaba lo que me pasaba con mis novios, lo que me pasaba con mis amigas, todo. La vida que tenía con mis padres. Incluso yo a él en esos momentos yo lo trataba como si fuera un padre, porque le contaba todo. Y pues yo no me llegué a imaginar que él iba a llegar a hacer esas cosas. Y más adelante él venía por las noches también, porque él era de turnos de noche. Y yo cuando todo se lo contaba era por las noches. Entonces más adelante él venía por la noche a mi cuarto, porque yo estaba en un cuarto aislada, porque estaba castigada, porque por las noches la liaba un poco con mis amigas, o sea, porque yo tenía ya a mi mejor amiga. Para mí era mi mejor amiga, la de mi habitación, entonces yo siempre la despertaba, nos poníamos a hablar fuerte, entonces ya eso era como que la estaba liando. Porque Como hablabais que, fuera sí, del horario. No, como que yo ya estaba molestando a las demás, entonces me trasladaron a un sitio yo sola, una habitación apartada del hogar, todo. Y tú estás desde los 9, los 10, los 11, los 12 años, y bueno, y de vez en cuando te castigan porque la lías, porque estás con tus amigas, porque hablas alto, Sí. y te ponen en una habitación. Y ahí ya el educador venía y cuando se pensaba que yo estaba durmiendo, pues venía, me empezaba a hacer masajes, me cogía la mano y pues me empezaba a hacer bajas con mi mano. Vamos por partes, porque esto que estás diciendo suena muy duro. Sí. Tú lo dices con esa naturalidad, porque eres una niña, tienes ahora 18 años, 19, y todo lo que te estamos viendo impacta esto, ¿no? Ya. ¿Cómo llega un educador? ¿Por qué te hace masajes? Porque él te va conociendo a lo largo de los Sí, años. es que, a ver, masajes se lo hacía a muchas niñas, porque muchas veces le hemos dicho, tal, me duele la espalda, me haces un masaje, por ejemplo, o me puedes hacer un masaje para dormirme. Eso lo han hecho muchas niñas del centro, porque teníamos muchísima confianza con ese educador. Entonces él se ve que ya llegó a pillar la confianza de esa manera, que venía por las noches, pensaba que yo ya estaba durmiendo y empezaba a masajearme por si acaso no me había dormido del todo y me cogía la mano y ya pues... Pero esto es horrible, ¿no? O sea, tú ahora que lo ves en la distancia, piensas, ¿en qué momento, con esa edad, tú qué...? Yo que me quedaba en shock, no sabía qué hacer, no sabía ni si despertarme, si decirle, oye, ¿qué haces? Es que no sabía qué hacer. Joder, a mí, esto es muy duro preguntártelo, pero Ya. ¿cuándo te soltaba la mano? ¿Cómo te soltaba Cuando la se mano? corría, ¿Y tú eso cómo lo sabes? porque yo notaba como algo pegajoso en mi mano. Qué asqueroso. ¿Y esto? A ti te lo hace, te quedas en shock con la mano, pero con esa edad tú ya sabes lo que ha pasado. Sí. ¿Y al día siguiente qué haces? Cuando Nada, supieras? pues, o sea, seguir los días tal cual, como siempre, en plan para que no se enterase nadie, porque yo no quería decir nada a nadie porque no sabía cómo iban a reaccionar. Joder, ¿qué pasa ahora? ¿No me Ni vas a siquiera poner se lo otro dije a mi anuncio? mejor amiga porque pensaba que no, ni me iba a creer o que me iba a decir, oye, qué asco, ¿sabes? Porque yo qué sé, yo era un miedo de perder a la gente por tal. Vale, esto yo lo quiero dar, vamos, yo creo que aquí
La condena es increíble, yo creo que no hace falta ni decirlo. Condenado. Pero para que os hagáis una idea, esto es lo que sale, digamos, en público, ¿no? Este diario lo publica. Este lo cogen, lo que he dicho, 5 años. Y esta mujer cuenta lo sucedido. Por ejemplo, si vosotros fuerais ministros de Igualdad, ¿qué haríais? Imagínate que te llega a tu mesa este caso. Wow, primero, obviamente que meterlo preso, una condena muchísimo más larga, eso es claro está, no saldría de la cárcel. Segundo, que la organización, o sea, si como ministro se apoyaba a esa organización, que supongo, ¿no? No sé cómo llamarlo, a ese centro, se apoyaba, pues, desligarse de este educador y demostrar que no está bien, sacar toda la información a la luz, si la muchacha también puede, como ahorita mostró, desligarse del comportamiento de esta persona y aclarar que no lo apoyan, de que está mal, de que es incorrecto, y pedir también disculpas, también tomar algún refuerzo de forma de que no suceda de nuevo. No sé cuál sería la forma indicada, pero algún método debe haber de evaluación psicológica de los educadores que iniciarán en el centro o algo por el estilo. Siento que es que no puede ser, es muy impactante toda esta información. Pues todavía queda una segunda parte que explicar un poco más, pero esto ya más tema de cómo, digamos, lo vivió ella con la organización. Pero eso ahora lo vemos. Sana, tú sin saber todo lo que ocurre después, ¿qué piensas de esto? ¿Qué harías tú si fueras ministra? Hombre, lo primero sería encerrarlo y tirar la llave. Luego una investigación al centro y ver si hay más gente como esa persona. También, sí. Y también, seguro, también interrogar a las otras niñas, porque las otras niñas, también como ella dice, pues les hacía masajes y todas esas cosas, que asegura también que no tuvieron ese tipo de experiencias. Exacto. Y que estaban en la misma situación que ella, de no quererlo compartir, porque era el sitio que tenían, las personas que tenían, y la única opción que tenían. Una investigación profunda, sí, totalmente de acuerdo. Vale, yo creo que entonces, así en idearios en común, podemos decir que a esta persona, porque no la que, bueno, es que llamarla persona ya le estoy haciendo hasta un favor. Sí. Pero a esa cosa, la cerraríamos de por vida. Yo creo que eso es unánime. Que la llave, incluso la de Sagos, no se puede abrir esa cerradura en la vida. Vale, si alguien se arrepienta, nada, fuera. Luego, la investigación a todo el centro, a las víctimas, a los maestros, a todo el mundo que hiciera falta para esclarecer exactamente qué ha estado pasando ahí, cómo se consigue llegar a ese extremo, porque no es solo que a esa cosa se le ocurra y lo ejecute, sino que hallara gente que no lo pille por ningún lado, o meter más seguridad, algo hay que hacer para que esto no pueda pasar. Claro, sí. Pues sí, es que es eso. Vale, pues esto es, ya os digo, esto salió poco en los medios, pero a los 2 o 3 días se olvidó. Sí, lo taparon rápido. Sí. Y siempre hacen eso, porque, o sea, en muchísimos países hacen eso porque obviamente va en contra de la imagen que se supone que tienen que dar esos centros y ese tipo de organizaciones en los que ha sucedido. Pero es terrible porque son cosas que suceden, la gente tiene que saber qué sucede y se tienen que tomar acciones al respecto, no puede seguir sucediendo. O sea. Exactamente. Lo malo es que tú no sabes hasta cómo sigue esto. Ahora te voy a poner una segunda parte y ya te explicaré luego cómo ha seguido, porque ya vídeos del tema no lo he encontrado, pero sí he encontrado sobre todo información de otra manera donde explican exactamente más cosas. Esta sería la segunda parte de la misma entrevista de OK Diario. 13, 14 años. Y claro, tú estás en shock, tienes 13, 14 años. Y tú incluso piensas que algo estás haciendo mal, ¿no? Estás en shock, entonces no lo cuentas a nadie. No, hasta que pasó un tiempo, claro, un tiempo largo. Me imagino que si no lo cuentas a nadie y te siguen castigando, te sigue pasando.
O sea, es que no, yo estuve ahí castigada en esa habitación por lo menos un año y medio, 2, sola. Un año y medio o 2 castigada en esa habitación y lo recuerdas como que pasaba todos los días. Todos no lo sé sinceramente porque yo no estaba despierta todos los días, pero sí casi todos o la mayoría. Lo saqué a la luz gracias a una amiga mía, porque yo se lo llegué a decir a mi mejor amiga después de tanto tiempo y le dije que lo que me había pasado tal cual y me dijo, ¡buah, qué asco! A mí eso no me lo cuentes. Y luego las demás tampoco me creían. Claro, al principio te encuentras con la incomprensión, ¿no? Y el igual que asco, a mí no me lo cuentes porque yo no quiero saber nada. Y entonces lo estás contando y ves que nadie... ¿Y a quién se lo dices? Una amiga que estaba en el grupo, en el hogar de enfrente, ella y yo muchas veces bajábamos a fumar abajo a la calle, por la noche, después de cenar. Y entonces estáis fumando fuera 2 compañeras del centro y pasa la policía y os dice que qué hacéis ahí fuera. Sí, a esas horas. Sí. Y ella le dijo que no queríamos entrar porque habían pasado unas cosas. Y yo no le quería contar nada a la policía, pero ella se lo contó. Y él me dijo, la policía, ¿eso es verdad? Y yo sí, y me dice, ¿por qué no has llegado a denunciar? Y yo le expliqué el por qué, en plan, porque no me creía nadie, por miedo a que no me creyeran, por ser quien era y todo eso. Dices, por ser quien era. ¿Tú cómo sabes quién? Porque claro, ahora sabemos que es el marido. Sí, yo llegaba... Sí. Era el marido, ahí no estaba divorciado, era el marido Sí, de yo Mónica. sabía que tenía algo que ver con la consellería. Yo no sabía quién era ella, en plan de en qué trabajaba, pero yo sabía que tenía ella algo que ver con la consellería. ¿Cómo lo sabes? Porque allí lo sabíamos todo el mundo, o sea, allí éramos como una gran familia que se enteraba de todo. Entonces vas a la policía, porque la policía dice que hacéis fumando, ¿no? Sí. ¿Y qué sucede? Nada, o sea, a mí me llevaron a una psicóloga a ver si yo estaba diciendo la verdad. Y la psicóloga era de la consellería, pero es que no me creía. Me decía que yo lo que estaba contando era un cuento. Vale, quiero parar aquí porque esto es grave, ¿vale? Es decir, a esta chica le sigue ocurriendo esto durante X tiempo, no creo que dice varios años, ¿no? Si no me equivoco, más o menos. 1 año y pico. Y resulta que se lo dice a un policía porque dio la casualidad que pasaban por allí los policías, estaban ellas dos fumando y ¿qué hacía ahí a estas horas allí fumando? Se lo dicen, ellos ya abren diligencias, ¿no? La policía, claro, haciendo su trabajo, bien por ellos. Lógicamente, muy bien por ellos. Yo igual hubiera tratado también, la hubiera apartado del centro, hubiera hecho cualquier otra cosa, pero bueno, quizás esto ya no es cosa de la policía, ya eso es cosa de los ministros con las leyes. Sí. Ellos no se pueden salir con mucho que quieran de las leyes. Las competencias que puede tener la policía en este sector no las tenemos claras. Sí. Y claro, y también el hecho de que esto va directamente al ministerio, es decir, tú esperas que el ministerio haga algo. Para eso se lo dices. Wow. Y Entonces, también- ¿qué pasa? Sí. Ok, entonces aquí ya se están empezando a ligar otras personas. O sea, ya aquí están empezando a tener culpa del tiempo que tardó esta muchacha de sacar a luz lo que le estaba sucediendo otras personas, como la psicóloga, ¿no? Sí, aquí va ella explicándole a sus amigas, las amigas no la creen. Por lo menos esta sí, la que estaba en el otro centro sí, porque se lo cuenta. Pero las que están en su centro no se lo creen o no quieren saber nada. No quieren meterse en problemas. Entonces, esto se lo dice a la consejería y la consejería manda a un psicólogo, bueno, a una psicóloga, en este caso, para ver si la niña dice la verdad o no dice la verdad. El típico del protocolo. ¿Qué pasa? Que esa mujer es de su cuerda ideológica del mismo ministerio que esta mujer, ¿no? La Mónica Oltra, la que estamos hablando. Entonces le hace ese tipo de psicología, que voy a hablar ahora de eso gabinete porque no he podido sacar el vídeo, pero esta mujer le hace el estudio y dice que está mintiendo para encubrir lo que estaba haciendo la otra. Vale, el juicio, porque cuando viene el juicio, claro, a esa mujer le hacen unas preguntas, a esa mujer, la psicóloga,
que cómo puede ser que te manden a hacer un informe, por ejemplo, le dicen de X cosas, en este caso de lo de la violencia, durante una hoja y media, y cómo resulta que mete un pequeño folio de media hoja diciendo que esta mujer está mintiendo. Y si tuviera las respuestas que da, tela. Pero, ya va, ¿y esta señora está libre, la psicóloga? Hasta donde yo sé, sí. Sí. No puede ser, pero es que, ya va. Como los médicos no se supone que ellos tienen como que algo de moral, que la ley respalda, que tienen que ser honestos y todo esto. También Claro, los pero psicólogos, ella suelta como que la honestidad, que para ella su visión clínica es que esta mujer está mintiendo. Claro, ¿tú cómo debates la opinión de una psicóloga? Claro. Solo le puedes presentar otro informe diciendo lo contrario, pero no significa que esté mintiendo. Dios. Lo Igual único ya, que hacer, una vez que se... Continúa, disculpa. no, lo único que puedes hacer es presentar otro informe de otro psicólogo que desmienta el primer informe, pero claro, es tú contra yo. Es difícil. Sí, y una vez que se dieran cuenta de que la psicóloga estaba mintiendo, debió haber ido presa, eso está claro también. O por lo menos alguna represalia grande. Es que, claro, eso lo sabemos la mayoría porque sabemos quién era, desde quién la manda. Claro, si yo soy del ministerio y te mando a ti, y tú eres de mi cuerda ideológica, y yo soy tu jefa en el partido, Claro. se entiende que no vas a hacer tu trabajo, pero claro, ¿cómo lo demuestras verdaderamente? ¿Cómo dices tú que esta Sí. mujer ha mentido deliberadamente? Porque es que en el juicio, incluso a esta chica, ¿no? A la víctima, ni siquiera le llega a decir que no es persona. Que se lo rebate el juez cuantito lo oye, se pone, ¿cómo que estás diciendo que esta víctima no es persona? Y se pone, ay, no, que me he equivocado. Pero se lo dice así tan cual. Wow. Lástima que no tengo el vídeo, porque ese vídeo no se puede poner por copyright, creo que era o algo. Pero me encantaría hacerlo porque eso es para verlo, es increíble. Vale, entonces va la psicóloga y le dice que está bien. Mira ahora. Que no se creía nada y que me lo estaba inventando, que se me notaba. Y entonces te devuelven al centro. Pasaron de mí de ese tema, luego se esperaron, no sé si fue unos meses más, hasta que otra vez salió para denunciar. Y mucho después me hicieron el juicio. Hablamos de anormalidades. Una niña denuncia en un centro y entre esas irregularidades, el que hace el informe del protocolo es el marido de Mónica Oltra en ese Sí, a momento. posteriori. El mismo abusador. El mismo abusador es el que hace el informe del protocolo que se tendría que seguir, que es una forma de justificar lo que él hizo. La psicóloga y que los policías y todos los que te van preguntando, a ti no te dan comprensión ni empatía, lo que te hacen es sentir mal y sentirte culpable. Sí, y como sentirme sola, porque es que si no me creía nadie. Claro. Hay un momento en el que tú te ves delante de un juez. ¿Cómo se activa todo eso? Después de casi 4 años creo que fue. Y tú desde que se lo dices a los policías hasta que hablas con el psicólogo o la psicóloga, cuando todo esto pasa, que tú estás denunciando abusos sexuales por parte de un monitor, Sí, ¿el marido de Mónica Oltra sigue en el centro? sí, ¿Tú le sigues viendo cada día? sí. O sea, ni le, Hasta que- ni le apartan, ni... No, o sea, él estaba de noches. Aquí el Convive. abusador y la víctima siguen en el mismo sitio. Al final el abusador lo cambian de planta y al final el abusador se queda en el centro y a la víctima le dan el alejamiento, pero es la víctima la que la llevan a otro centro. Pero claro, cuando ya salió a la luz, él ya no venía. Porque ya... Ahora quiero cortar aquí porque que yo creo que es fuertísimo lo que se oye después. Hablamos de lo que pasó, pero es que hablamos de lo siguiente. Es decir, después de lo del psicólogo, en vez lo típico, ¿no? ¿Qué hace? Primero, que ya el protocolo de lo que tiene que ocurrir cuando pasa este tipo ¿no? Estas cosas que no deberían de ocurrir Situaciones. nunca. Ujú. Lo hace el mismo que abusa. Una locura. O sea, ¿qué? Pero también, Es que- ¿qué? O sea, ella dijo, desde el principio ella dijo quién era, ¿no?
Sí, claro. ¿Y cómo termina cayendo en sus manos el mismo proceso? O sea, ¿qué? No tiene sentido por ningún lado que permitan eso. Exactamente. Es que hasta ese punto llega el poder de, digamos, esta mujer. De cómo están hechas las cosas y la no hacer nada por parte de los de arriba. Y no solo eso, tú ves un reporte, yo por ejemplo veo un reporte, a mí me llega del ministerio un reporte de que la chica abusada, vamos a suponer, ¿no? Yo voy a dar por suponer de que tú no sabes si ha sido verdad o no todavía, ¿no? Vamos a suponer. Pero que menos de preventivo te cambio de sitio. Claro. Ya sea preventivo, hasta que yo no sepa, por ejemplo, si es verdad o es mentira, te cambio de centro. O te echo y no te vuelvas a entrar. Claro, una cosa de que no pueda estar trabajando, de estar bajo un proceso, se está realizando un proceso de investigación de si esto es verdad o no. Señor, usted no puede ingresar a ningún centro porque es un peligro, todavía no sabemos si es cierto o no esto. Es que... Claro, tampoco te voy a quitar el trabajo porque tienes que vivir, pero hasta que no salga, tú no trabajas con niños. Claro, exactamente. Yo creo que lo que digo es lógico, no sé si Sana también que diga. Hay una cosa... Totalmente lógico. Sí, hay una cosa que mi mamá me dice mucho, que es que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y tiene mucha razón. Que pareciera como que hay cosas que son muy obvias para quienes, no sé, pensamos. Para que aún tenemos el sentido común intacto. Sí, y cuando te das cuenta, hay un pocotón de personas que lo pasan de alto y parece tan obvio, pero, o sea, es preocupante esto de verdad. Pues seguimos que esto todavía no ha acabado. Ya sabía que yo ya lo sabía. Él ya no iba al centro. Sí, iba al centro, pero no iba a la habitación donde yo estaba. Y La policía sí que sigue el protocolo. Y La entonces- policía cuando le cuentan lo dice a la Fiscalía de Menores, la Fiscalía de Menores lo lleva a la psicóloga de la Fiscalía de Menores, el Centro de Medicina Forense de la Fiscalía de Menores y ambos determinan que todo lo que dice la niña es completo. Y por eso es ya proceso y por eso está el juicio. Pero no solamente eso, cuando se ve cómo han actuado los demás con esa mala fe y con esas irregularidades, pues hace todavía más creíble la versión de la niña. tú vas a ¿Ves? declarar... Esto también lo quiero coger en tu momento, que esto se tiene que leer bien. La Consellería de Oltra, donde cual ella es la ministra de Igualdad, no lo olvidemos, dio consignas para tratar como mentirosa a la menor. Es decir, ella, para librarse de todo y que no le pase nada a su marido, da como orden que a esta víctima, esta mujer, la pobre, no se le haga caso en ningún momento. Ah, no, pero totalmente imparcial, o sea... ¿Qué? La de igualdad, cuidado, ¿eh? No, ojo. Más con esa mala fe y con esas irregularidades, pues hace todavía más creíble la versión de la niña. Tú vas a declarar sobre esto y por qué te expones. Los anuncios. Sí, sí. Porque yo ya había tenido unos regresos al centro, al de Reforma. Entonces decían que yo tenía riesgo de fuga. Escúchame, ¿pero qué años tienes? 14, ¿no? Ahí 16 o 17. Vale, eres una niña de 16. 16 creo, para Eso. 17. Vale, eres una niña de 16 años que va a denunciar un abuso sexual y vas a La esposar. misma jueza se lo dijo y se la lió a la policía. Le dijo a la policía que por qué va esta niña a Sí. denunciar abusos sexuales. Sí, siendo víctima Esposa. porque iba engrilletada. Y dijeron que había riesgo de fuga de una niña de 16 años, que iban 2 agentes o cuántos iban. 2. Una chica y un chico. O sea que es la propia juez la que les echa la bronca Sí. y la que se indigna con esto, ¿no? Mm. La policía le lleva esposada, que tenía 16 años en aquel momento, que es completamente irregular, porque la única forma de llevarla Pero esos esposada... me dice que le llevan 2 policías, pero Sí, 2 ¿qué policías. policía te lleva esposada? Sí, pero solamente se puede hacer cuando hay un riesgo evidente de fuga, que no era el caso de ella, porque es que además ella no era la denunciada, ella era la víctima, con lo cual no había ningún motivo de fuga. El que tenía que fugar era el marido de Mónica Oltra, en todo caso. ¿Hacía falta que estuvieras No. esposada? No, porque si yo he sido la que ha denunciado, ¿cómo me voy a ir corriendo para no ir al juicio? Si es lo primero que quiero, seguir con la denuncia, ¿no? Esto es terrible. A ti cuando te hablan de
justicia, ¿qué piensas? Es más verdad. Mónica Oltra vive con el abusador, hoy condenado, Correcto. convive con él y Convive con él, se entera, porque vamos a ver, o es tonta, perdón, o se entera en una administración que su marido está implicado, la psicóloga del centro que entrevista a la niña, la directora del centro que entrevista a la niña, la funcionaria que hace el expediente informativo y administrativo cuando eso le correspondía a la fiscalía, o la directora general que tenía notificación y conocimiento de lo que estaba pasando, se lo tendrían que haber contado a ella. Lo que no se puede alegar es que ella está in albis y se encuentra un día con que le llega una citación al marido y por eso se entera. Paralizan todo eso durante unos meses para poder separarse del marido y para poder decir que no ha sido el marido, sino que ha sido el exmarido de Mónica Oltra. Es una manipulación vergonzante e ilegal, claro. Cuando sale la sentencia es el exmarido, pero cuando ocurren los hechos es el marido. ¿Esto te ha pasado a ti? Vale, sí, como sigo diciendo que es increíble todo esto. Se la llevan para que diga en el juicio lo que ha pasado, ¿no? Y se la llevan engrilletada con 2 policías por si se fuga. ¿Qué? O sea, Sí, sí, tratando a la víctima como culpable. yo me Y pregunto... bueno, chicos, voy a cortar un momento porque tenemos aquí a un graciosito, lo voy a bloquear porque me parece que esto no viene a cuento, así sin venir aquí. Aquí hay gente que solo sabe decir esto, no dice nada más, no lo explica, ni siquiera da un porqué, ni siquiera viene a cuento, viene, entra y el listo de turno ya a decir algo porque ha visto el título y poco más. Chicos, felicidades, ya tienes tus 10 segundos de gloria. Venga, hasta la próxima. Qué fastidio. Nada, seguimos en lo que digo, va engrilletado Ujú. y se la llevan allí con dos policías. Y pues se queja, claro, es que esto lo vemos siempre, ¿no? Esto hay que verlo de la siguiente manera. Hay la policía y lo que son los jueces que ven las cosas de otra manera, claro, no están a la orden de esta chica, ¿no? De Mónica Oltra, no está. No tiene nada que ver con la consejería. Y entonces, pues actúan correctamente, ¿no? Echándole la bronca, en este caso el juez, a los policías, porque la llevan engrilletada. La justicia sigue su curso, de hecho tenemos la suerte, y esto hay que decirlo, que no solo el marido ya está bajo arresto, ¿no? Que ya lo tiene 5, que es poco tiempo, pero bueno, digamos que la han metido por lo menos en la cárcel, podemos decir. Y esta chica, la Mónica Oltra, pues está pendiente de juicio, no lo olvidemos. Esto sale a la luz y está pendiente. Así que la justicia, digamos, en lo que tienen para poder hacer justicia, van siguiendo los procesos como deben. Y aquí ocurren varias cosas también. El hecho, hablamos de engrilletado, que le echa la bronca, pero es que luego, como bien dicen aquí, a la Mónica Oltra, cuando se entera de que todo esto va a salir a la luz pública, lo intenta encubrir 2 semanas para que le dé tiempo de anunciar el divorcio. No, Y o sea, así, claro, para no, digamos, no lavarse las manchar manos, su claro. reputación. Exactamente. Eso es lo que le importa a la ministra de Igualdad a las mujeres. La imagen pública por encima de todo. Claro, claro. Como debe ser, ¿no? Impresionante. No, es que... Por eso también después las personas le pierden confianza a la justicia. Y por eso es Cierto. que después las personas simplemente no van a recurrir a la justicia y eso es muy triste, que no se pueda tener esa confianza. Es muy Y triste. no solo esto, lo peor, porque tú hablas y tú dices, vale, pero es que aquí hay cosas que no se saben, por ejemplo. Se Claro. sabe gracias a esta gente, porque es que esta gente han seguido todo este tema bastante fuerte, ¿no? Lo han hecho muy fuerte. Hay una mujer en el centro
que era educadora, creo que recuerdo mal, que le dice lo que pasó, ¿no? Esta víctima le dice a la educadora lo que ha pasado. ¿Qué hace la educadora? La educadora hace lo que tendría que haber hecho, digamos, el encargado, ¿no? El director, la persona al cargo del centro, ¿no? Que es escribir una nota a la consellería de lo que estaba pasando y lo que le había contado esta chica. ¿Qué ocurre? Que claro, como es quien es y es el marido de quien es, a esa chica se le quita el puesto de trabajo. Directamente la echa. Así que aquí las víctimas, todas víctimas o que quieran ayudar a las víctimas, lo pasan horrible, mientras que el abusador y la familia del abusador no pasa nada aquí. O creen que no le van a pasar nada. Creen que se van a salir con la suya. Exactamente. Quiero ver cómo sigue, de verdad. Creo que ya no dicen nada más de Tú lo esta has forma, pero denunciado. vamos a verlo. Pero le ha podido pasar a más compañeras tuyas. A mí, a ver, habían 2 chiquillas que me dijeron que después de haberse enterado de lo que me había pasado, dijeron que a ellas como que también les había pasado, pero claro, yo no sé si es cierto, porque es que eran pequeñas, no sé si es cierto o si lo han dicho porque me han escuchado a mí decirlo, es que no lo sé. Claro. Pero a ver, que yo me lo puedo creer porque me lo ha llegado a hacer a mí, como no se lo va a hacer a otras personas. No me creo que Mónica Oltra no estuviera enterada y no me creo que el hábito que utilizaba el abusador con sus masajes y sus actos vergonzantes después de los masajes fueran solamente con esta niña. Ahora hablamos de gente que está en una situación de absoluto desamparo y que como ella, pues aunque se encontraba el líquido viscoso en la mano, decía yo, ¿qué hago? ¿Yo qué digo? ¿Quién me va a creer? Yo me callo. Todo esto al final ha salido a la luz y has ganado el juicio. ¿Qué has perdido, Nancy? La infancia. Pero infancia. ¿Y estás contenta de haberlo contado? A ver, pues sí. La verdad es que sí, porque como que me he desahogado, me he quitado un peso encima. Y además te digo una cosa, estás siendo una heroína. Pues eres muy valiente, ¿eh? Gracias. Porque parecía que no salía, ¿no? Y has salido y has ganado. Y lo has hecho muy bien. Y tu criatura, cuando seas mayor, va a ver una madre valiente. Vale, y nosotros como sociedad te damos las gracias. Enhorabuena. Eres una valiente. Muchas gracias. Yo quiero ver en qué momento eligen poner la publicidad. O sea, ¿a quién se le ocurre poner una publicidad de gente bailando en el momento que la niña está llorando? O sea, Sí, sí. No os voy a cortar el vídeo porque ya lo que queda le dice 2 palabras más a la mujer para que se sienta algo mejor y nada más. Tampoco. Sobre todo porque tampoco me quiero poner aquí a llorar ni nadie más a llorar porque nos vamos a quedar aquí todo como más vale. Porque de verdad es que es algo. es No, demasiado. yo lo digo, yo lloré cuando lo escuché por primera vez porque no me quedé a cuadros. Yo la verdad no. Por eso se lo he dicho al principio. Digo, si queréis que pare, paro, porque es gordo. Sí, es duro. Es duro lo que pasa a esta mujer. Entonces, yo voy a seguir comentando un poco lo que ha seguido, porque esto es cuando nos enteramos de lo que ha ocurrido y cuando ya condenan al marido, ¿no? Ujú. ¿Qué ha pasado después? Pues esta mujer ha intentado seguir su vida y pues dio la casualidad que tuvo suerte de entrar en un hospital de esto, ¿no? De público, ¿no? Digamos, un hospital público. A trabajar como celadora, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. ¿Y qué ocurre? Pues que cuantito se ve que Mónica Oltra va a entrar en juicio, ¿no? Que la están siguiendo y que la van a encontrar, lo que hace es echarla directamente, da orden de echarla y la echan del sitio. De hecho, por lo visto, creo que también están en otro juicio con el hospital por eso mismo, porque la echaron sin motivo y encima, por lo visto, cuando está buscando para que le den el contrato, ¿no? Para ella aportar la experiencia de que ha estado allí, pues tampoco se lo dan.
Y hasta hace realmente poco están luchando también porque es que esta mujer no para. La verdad me da mucha pena y creo que se debería de hacer algo más gordo, O sea, ¿no? De lo que está pasando, mucho más. Sigue ejerciendo su puesto la señora. Hasta hace bien poco sí lo seguía Estuvo ejerciendo. teniendo su puesto hasta que esto tomó tales dimensiones que, oh, bueno, tengo que dimitir, pero a regañadientes. Sí, porque esto cuando sale a la luz, ella dice que no va a dimitir, que son mentiras y que no va a dimitir. Y de hecho salió en un espectáculo que montó su propio partido para que saliera y cantando, bailando, muy alegre de que no pasaba nada. Wow. Es que es demasiado, o sea, es que es demasiado. Pues todavía sigue, porque ahora la mujer está luchando porque le quieren quitar al hijo. Porque ¿Por qué dice no que le- no lo cuida bien. Y lo quiere llevar a servicios sociales a los niños. No puede ser. Eso es lo que está pasando ahora con esta, que no olvidemos que es una víctima. Claro. Que está confirmado por un juez de que es víctima. Y no solamente víctima de ese señor, sino víctima de todas esas personas que apoyaron al señor. O sea, ella no está sufriendo, no sufrió nada más el trauma. Una serie de traumas enlazados a él. Sí, sí. O sea, Es que es gravísimo. Es que es gravísimo hasta de una manera que no se puede explicar con palabras lo grave que es. y de las otras niñas no se sabe nada. O sea, de las otras niñas no se. No se no ha sabe habido- nada. No ha salido más información. Es que ya decimos, es que llega un momento en que lo tapan. Y lo único que nos vamos enterando un poco por encima ha sido porque cuando busqué la noticia, este diario ha seguido con las noticias de esta chica y más o menos nos hemos ido enterando lo del hospital, lo de... Pues eso, ¿no? De que le quieren quitar a los niños. Pero si fuera por la prensa, por las demás prensa, nada. Ya Qué le habrían fuerte. dado el carpetazo y ya está. Ya, qué cerrado, ya no importa. ¿Qué? Y no solo esto, porque esto es grave, pero es que voy más adelante. Os voy a poner los tweets en el momento de que Mónica Oltra deja el cargo, porque es lo que digo, ellos no quieren que deje el cargo, ¿no? Para ellos tiene que seguir. Pasa que esto se viene tan grande que al final, entre comillas, la obligan a dimitir, digamos, por la puerta de atrás, digamos, ¿no? Como que ella deja el cargo, no la echa, sino que ella se va. Por problemas de tal, digamos, lo deja como bien visto, ¿no? Como si fuera O sea, si me pobrecita. retiré, sí. Sí, Por asuntos personales. Como quien dice, Claro. prefiero encargarme de la casa que de la política. eso es. Lo blanquearon totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues cuando sale su dimisión, todos los ministros de España, algunos de ellos no, pero la mayoría, sobre todo los de su partido, porque este partido, digamos, es un brazo de uno de los que gobierna, del minoritario Ok. que gobierna. Entonces salen los ministros que tenemos en España. Y por ejemplo, el Alberto Garzón, voy a poner más, que es el ministro, si no me equivoco, este era de consumo, Sí, es el de consumo. pone: la compañera Mónica Oltra ha tomado una decisión responsable para proteger a su organización y a su gobierno progresista. Y es también víctima de la persecución ultra, que es la ultraderecha, que aquí todo lo que tenga que ver del centro para la derecha es ultraderecha. Entonces, a los ultras, y el uso ilegítimo de la justicia, entre comillas, para atacar a dirigentes políticos incómodos para las élites. ¿Cómo te quedas después de todo lo que ha vivido esta mujer que te salga un tuit como este? Defendiendo a Mónica Oltra, es decir, a la mujer que ha hecho todo lo posible para que esto no salga a la luz, y la ponen como que es una víctima de los partidos políticos de derecha, de una justicia entre comillas, que no ha habido justicia.
Ok, aquí voy a tomar lo que les dije de los discursos, ¿verdad? Sí. Fíjense en la redacción. Es la forma en que lo dicen. Porque no está quedando totalmente explícito su apoyo a un lado, sino que está mencionando algo que sabemos que sucedió, ¿verdad? Que es el uso ilegítimo de la justicia. Y lo está ligando hacia la forma más conveniente de traerlo. Estamos ahí mostrando un claro ejemplo de un discurso que busca poner a las personas hacia un punto de vista. Sí, en este caso el punto de vista sería que Mónica Oltra ha tenido que dimitir porque ha venido toda la ultraderecha y toda la justicia que es de ultraderecha a echarla. Claro, por eso. Y no está... O sea, es la mitad del mensaje. No es... Y es un error escuchar la mitad del mensaje. Sí, está Es totalmente... un grave error. Pues este no solo, porque este, tú dices, bueno, este es el de... No, digamos que no es el de igualdad, ¿no? Que digamos que es otro. Grave, pero es otro, ¿no? Ione Belarra, que esta es del partido que te digo que manda, ¿no? Digamos, a ellos, ¿no? Digamos, es que cómo explicarlo así rápido. Aquí tenemos uno que es Unidas Podemos, ¿no? Que es un partido morado que, digamos, es del espectro izquierdo el más ultra, digamos, ¿no? Ok. Sí. Se podría decir. No se puede decir es. En el Parlamento Europeo están colocados en el lado más izquierdo del mismo. Sí, pasa que yo tampoco quiero decir que es el más ultra porque no sé si los partidos pequeños de izquierda hay algunos que todavía siga más... ¿Sabes? Te digo, porque siempre... Es como decir que la ultraderecha es Vox, pero cuando sabemos que la Falange está más a la derecha. Por poner un ejemplo. Ya, pero a nivel europeo, al menos los que han llegado al Parlamento y tal, es el que está más a la izquierda. Sí, de eso sí estoy de acuerdo. Eso Ok, sí que es cierto. entiendo. Luego, partidos más pequeños, partidos regionales, ya es más difícil. Porque no tienen la representación gráfica ni presencial de los demás. Entonces es más complicado. Sí. Bueno, pero para que se entienda, entonces este partido de extrema izquierda, entonces, en vez de ser un partido como tal, ¿no? Lleva su nombre Unidas Podemos, pero está hecho de varios. Y uno de esos varios sería el de esta mujer, ¿no? De Valencia. Entonces, esta sería como su... podríamos, es que no tampoco llamarlo jefa, pero digamos que es del partido gordo. Y por Sí. ello Mónica Oltra ha dado un ejemplo de generosidad y compromiso con su pueblo. Les deseamos lo mejor y le agradecemos todo el camino recorrido juntas, desde distintos lugares, para construir el cambio de la Comunidad Valenciana y en el Estado. ¿Ah? ¿Cómo? Para que veamos. Que es un ejemplo de generosidad y compromiso. Ya hemos visto lo generosa que es con la víctima. Tiene que ser que no lo entendí bien. Ojalá. Ah, wow. Wow. Y esto no termina, obviamente. Ahora tiene que venir la verdadera ministra de Igualdad, Sí. que también se pronunció. Esta es la ministra de Igualdad que tenemos en España. Luego me dirán por qué no votaría a este partido ni aunque me apuntaran con una pistola. Hoy Mónica Oltra ha anunciado su dimisión. Ojo, para proteger las políticas de transformación y el cambio en la que nos encontramos. Deseo que reciba el agradecimiento y cuidado colectivo por esta decisión. No, definitivamente es que no entiendo. O sea, no. Tiene que ser, chamo, porque no. Directamente está diciendo que Mónica Oltra ha anunciado la dimisión suya porque quiere proteger las políticas que ellos llevan a cabo. Es que sí, es que escucho, pero no tiene sentido, ¿sabes? Es que. Dios santo. Ah, Y esta es la ministra de Igualdad. en una heroína, la transforma. Aquí en su tweet es una héroe. Bueno,
Sí, Lo sí. está dando todo por el partido. Pero sí, a ver. Si apoyar a la mejora de lo que un partido representa, ¿cierto? Requiere retirarse de él, ¿no está de alguna forma también diciendo eso? De que no representas lo que se supone el partido es. O sea, digo yo. Sí. O sea, como que En de alguna teoría, forma. esto sería en plan, para explicarlo un poco, nos vamos a meter un poco la mentalidad de ellos, ¿no? De la izquierda. Nos vamos a meter un poquito. Esto sería en plan, ella ha dimitido, Mónica Oltra ha dimitido, porque si se quedaba y salía todo el escándalo, iba a contrarrestar todo por lo que estamos luchando. Entonces, para que no le afecte a nadie, ella se ha como un mártir y se ha ido. No, impresionante, de verdad. ¿A que sí? Esto es lo que estamos viviendo con la ministra de Igualdad. ¿Y cuál es la opinión popular la opinión popular respecto a esto? O sea, Uf. Muy polarizada. Muy Sí. polarizada. Aquí se ha llegado a un punto de que un partido político es un equipo de fútbol, básicamente. Es como si aquí el... Curioso. Ahí está. Entonces, todo el mundo que es de una parte, entre comillas, protege a lo suyo y el otro protege al otro. Y por lo general no se suele dar ninguna discusión entre la izquierda y la derecha por norma general, porque no se llega a ningún punto. De hecho, yo, Sí. por ejemplo, en YouTube tenemos muchos youtubers que son de derechas, abiertamente de derechas, que apoyan a Vox en algunos casos y en otros casos al PP, pero que más o menos se mueven por esa línea, ¿no? Libertarios y gente de derechas. Pues han intentado un montón de veces, por lo que dicen ellos, y los otros no aceptan, debates porque no quieren, no, sus ideas son tan contrarias que ni siquiera pueden sentarse a debatir. y hay un claro problema, porque no hay forma de evolucionar si no se debaten las cosas, no hay manera de avanzar si no se plantean los puntos de vista y la otra persona es un poco empática y ver qué ve el resto del mundo sobre lo que sucede y que el resto del mundo vea lo que ven ellos. Es que no hay forma. Es así, no hay forma. Claro. Correcto. Wow, eso es bien peligroso. Hay que tener mucho cuidado. Sí. De verdad. Y Aquí ahora voy a... Sí, dice. la izquierda llega a ser violenta. Violenta en realidad, físicamente. Llegan a eso. Wow. Sí, pero normalmente no es lo típico de violencia con que te vean por la calle y te peguen, sino violencia más de calle, ¿no? De a lo mejor juntarse varios y manifestarse contra algo, entre comillas, y lanzar piedras, intentar, ¿cómo decir? Pero también hay a veces alguna manifestación de corte más derechista y vienen los de izquierda a increpar. Cuando dices, ¿y Ok. aquí quién te ha invitado? Estamos hablando de X derecho que nos quieren quitar y lo estamos diciendo pues en una manifestación pero pacífica, hablando, exponiendo nuestros puntos de vista, y entonces vienen 4 energúmenos generalmente del lado contrario a increpar, a intentar atacar. Eso todo es lo que a veces se vive. Tienen que proceder con mucho cuidado ahorita, de verdad, porque eso de... En Venezuela siempre se ha intentado que las manifestaciones sean pacíficas, siempre. Ya sabemos cómo ha ido eso, pero hay que tener mucho cuidado porque en el caso de Venezuela no eran necesariamente personas que apoyaran al partido, sino una cosa un poco más directa. Pero tienen que proceder con mucho cuidado porque está afectando ya lo social y ya cuando
se está afectando demasiado lo social, después vienen cambios en la forma de pensar general, se podría decir, y después se empiezan a ir las cosas un poco hacia donde no. Entonces, de verdad que es un tema que sería bueno que no se evadiera y que sería bueno que a pesar... ¿Qué pasa? Que es que las personas se vuelven muy pasionales se apasionan mucho por los partidos. Y eso no es sano. O sea, cuando se apasionan mucho por los partidos, pierden la noción del objetivo de un debate y se están yendo por las emociones. Y esto no son cosas que se puedan regir por las emociones. O sea, no. La razón por encima de la emoción, es como debería ser. Sí, Por pero es supuesto. difícil. No es fácil, obvio, porque los seres humanos somos emocionales, pero... Sí. Pero también somos racionales. Exacto, y hay que saber cuándo usar. Sí. Encontrar el equilibrio entre la razón y la emoción, porque también volverte a una persona totalmente racional pero fría, pues tampoco También te va a llevar a lo inhumano, claro. Exacto. Sí. Pero hay que poder, por ejemplo, en una discusión hay que poder esperar, no hay que debatir, pero es que pasa esto hasta en una simple conversación entre dos personas hablando de cualquier estupidez. O sea, hay mucho también de cómo se toman las cosas a diario que impacta después la posición política de alguien. O sea, a diario alguien que evade demasiado las discusiones o alguien que las inicia, todas esas cosas tienen que ver. Y si ese pensamiento, por ejemplo en las redes sociales, se comparte un pensamiento de odio, van a haber más personas que se representan y más personas que se representan y más personas que se representan, y después va a ser algo más grande. Lo que pasa es que, aquí ya me fui del tema, pero bueno, soy así. Lo que pasa es que cuando ya se llega a un punto en el que estamos ahorita, que es que un pensamiento puede tener un alcance tan grande, es muy peligroso todo lo que compartas. Y por ende todas las discusiones que tengas. No sé si me fui mucho o se entendió. Se entiende. se entiende perfectamente.